Estamos con el especialista en comercio exterior, Fernando Barragán. Vamos a hablar en la noche de hoy de esto que les adelantaba. El título suena bastante provocador en una entrevista de Infobae, donde da algunas cifras muy significativas de lo que está pasando en Argentina, revirtiendo una situación que evidentemente también nos tenía muy alejados de consumos externos. Concretamente dice que nos estamos convirtiendo en pequeños importadores cada uno de los consumidores, con los cambios que esto también supone para el comercio local, para aquellos que se dedican a cualquier actividad que tenga que ver con comprar o vender, porque nosotros, los consumidores, estamos adoptando nuevos hábitos. Muy buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Analí? ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. bien, parece muy loco decir somos pequeños importadores, pero evidentemente esto es una realidad que están constatando aquellos que siguen con atención rubros muy vinculados al consumo, ¿no? Exactamente, desde el año pasado, con la apertura de las importaciones para el consumo personal, a partir de este régimen simplificado que se denomina para compras personales, se subió de 1.000 hasta $3.000 Sí. por compra y hasta creo 5 compras anuales. Se fue modificando, digamos, el hábito de consumo, también buscando otras alternativas de diversidad de productos y de precios también. Bueno, esta es una tendencia que la estamos viendo no solamente aquí en Argentina, sino que se está viendo en otros lugares y creo que obedece a un cambio en los hábitos de consumo. A ver, a partir de aquí, cosas positivas y negativas. Uno piensa automáticamente qué pasa con el comercio local, ¿no es cierto? Esta tendencia se fue incrementando desde enero hasta el momento en aproximadamente de 94.000 a 141.000 envíos mensuales, que tienen que ver no solamente con compras personales, sino también con empresas que han adoptado este mecanismo para poder hacerse de insumos rápidamente Sí, o aquello que no se o aquello conseguía. que no se consigue, como repuestos o cuestiones así, para seguir funcionando o produciendo. Entonces, bueno, lo primero que uno piensa es cómo sigue el comercio local. Esa es una de las preocupaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, O asimismo cómo también se adaptan, porque evidentemente la adaptación siempre es lo más complejo. Evidentemente primero hay que saber valorar qué está pasando afuera y cómo estamos también adaptándonos a sí, este cambio. Primero va a haber que hacer esa absorción muy rápido, ¿no? sí, exactamente. Mira, uno cuando mencionaba hábitos de consumo, también estaba pensando en las nuevas metodologías que hay de compras a través de plataformas online, como por Sí. ejemplo lo que estamos viendo en Mercado Libre. Existe un Mercado Libre de supermercado ahora, yo lo descubrí hace muy poco, donde uno adquiere un paquete de galletitas y hice una simulación de compra para probar a ver de qué se Sí. trataba y aparecía, digamos, como cualquier compra en plataformas online, un periodo de 24 horas para la llegada del paquete de galletitas a tal precio. En algunos casos funciona con el sistema de el cálculo del código postal para calcular un envío y esas plataformas que ofrecen mercaderías, digamos, por la vía online, se están transformando a su vez en plataformas ya no de marketplace, sino de logística, como ha ocurrido con Amazon, Ujú. que ha dejado de ser un marketplace para convertirse en una empresa de super especialización logística que cubre lo que se denomina la última milla, ¿no? O el último centímetro. Claro, para estar en Es eso que se llama envío full, muy rápido exacto, en el día exacto, con la exacto, mercadería que se compra a través de cualquier exacto. plataforma. Eso también lleva a una transformación en los sistemas, digamos, de distribución, porque la logística se va transformando en la medida también de sus estructuras. Esto que permite que una mercadería llegue en menos de 24 horas tiene que ver con lo que se denominan fulfillment, que son los depósitos donde esa mercadería está ahí latente, esperando ser comprada y ser entregada en determinadas regiones. Entonces un comerciante puede convertirse en dueño de un depósito. Claro, Esa exactamente. sería, digamos, la variación Exactamente. posible. Sí, más bien sería un depositario, un inquilino provisorio de un depósito que no necesariamente va a ser de Mercado Libre o de una plataforma, sino que puede ser también de un tercero que se dedica a esa distribución y donde lo que se busca es básicamente que no haya quiebres de stock, que eso es lo más importante para estas empresas que ponen la plataforma, ¿no? Claro, pero decimos Mercado Libre y es la líder, entonces cuando uno imagina, si no es a través de Mercado Libre,
cómo se puede hacer. En este momento están surgiendo otras formas, otras Sí, de hecho, digamos con sí, sí, una sí. potencia similar como para No similar a Mercado Libre, existen otros formatos como son, no sé, supermercados Coto, tiene su su venta, propia vía de su comercialización propia, virtual. exactamente, pero no al nivel, digamos, de logístico, de distribución que sí puede llegar a tener Mercado Libre a través de estos fulfillment o depósitos que tiene distribuidos en el Pero es país. esperable que un coto, por ejemplo, pase a tener esa estructura de logística o no. Yo creo que no, Que yo no, que creo que ellos no. van a seguir, digamos, Sí, priorizando ese comercio. yo creo que no porque uno en estas plataformas puede comprar desde un amortiguador hasta un paquete de salchichas Vacaciones. o de vacaciones o lo que Ujú. fuera, ¿no? Un alimento. Entonces, creo que ahí está la diferencia principal. Y luego, bueno, en las compañías que se dedican a la logística y a la distribución también. Hablábamos con colegas de qué pasa con el empleo, si en la medida de que esto sigue, digamos, avanzando, ganando terreno, y llegamos todos a la conclusión de que aquella persona que, por ejemplo, de nuestra generación, uno en aquel momento donde estudiaba o tenía que meterse en el mercado laboral, Sí. pensaba en trabajar para un supermercado, por ejemplo. Bueno, hoy la apertura, digamos, de esas posibilidades probablemente esté más vinculada a la logística, a ser propietario de una camioneta o de algún vehículo para distribuir o trabajar en una empresa de distribución logística, más que trabajar directamente en un lugar físico de venta de productos. Pero esa cantidad de comercios que tenemos, por ejemplo, en el centro de la ciudad, ¿deberían en qué plazos, de acuerdo a lo que ustedes, no sé, ven, analizan y con la información que todavía tenemos que no es tan profusa en este sentido, reconvertirse en qué plazos o cuántos pueden quedar de los comercios A tradicionales? ver, hay que hacer una diferenciación para que esto tampoco signifique pánico, digamos. Hay pequeños comercios que van a seguir existiendo siempre, que son los comercios de proximidad donde uno necesita comprar algo y va a ir y va a seguir comprando ahí. Yo creo que los que más, digamos, están, sí, vale el término, bajo amenaza son estas plataformas como nombrábamos recién, Coto o estos supermercados que tienen sus plataformas, pero que ahora sí les va a tocar competir Ujú. contra una mega estructura como la de Mercado Libre, Por por ejemplo. ejemplo. Pero entiendo que lo que más se está demandando desde Argentina es tecnología y ropa. Por ende, ahí también Sí, la industria debe estar un poco alerta y no sé qué capacidad de reconversión tiene. sí. Una industria que también, digamos, ha tenido muchas facilidades en Argentina porque en muchos casos se han convertido en cazadores de zoológico en cuanto a Sí, precios y a bajo la precios. calidad de cada una de las cuestiones que ofrecen, ¿no? Sí, sí, hoy los mecanismos para la supervivencia, llamemos así, son, digamos, o tener un mix de ventas que signifique vender en locales como ocurre tradicionalmente y sumar esta posibilidad de poder vender en diferentes plataformas. Ocurre lo mismo con los lugares de comida, bueno, que ya tienen plataformas como Sí, estas las Rappi o alguna de Rappi, estas. exactamente. Pero lo que está ocurriendo también es que muchos comercios están empezando a resignar rentabilidad para poder seguir vendiendo. Y es una realidad que no tiene que ver solo con esta cuestión de que aparecen plataformas de venta online, que es una opción y que también abarca determinados segmentos de la sociedad, Ahora, ¿no? también escuché a algunos economistas decir que esto de resignar rentabilidad es algo relativo en Argentina, porque en realidad como la inflación siempre nos acostumbró a no tener una previsibilidad a largo plazo, la rentabilidad estuvo como sobrecalculada. Este Exacto. ajuste también en la disminución de la rentabilidad tiene que ver con una merma en la inflación, ¿es así o no? Sí, tiende todo a una estabilización de los precios, porque sabemos que, por ejemplo, si este mes tuvimos un 1.7, un 1.9 de inflación y está proyectada una inflación similar al mes siguiente, la idea es que se corte esa cadena de seguir Y- incrementando precios para cubrirnos, como lo hicimos durante muchísimos años en Argentina, Sí, y eso fue afectando e impactando sobre el salario real, sobre la composición del salario, sobre un montón de de aspectos variables. y de variables que tiene que ver con la cadena, digamos, del producto final. Ujú. Ahora, recién estamos saliendo del cepo. Eso significa que la escasez de dólares todavía no se ha corroborado que haya dejado de existir. Está poniéndose a prueba en este momento la situación. En la medida en que se sostenga ese flujo de divisa,
creo que vamos a poder seguir comprando afuera si es que lo queremos hacer. Y si no, se verá amenazado y volveremos a otras épocas. ¿O no volvemos más a no poder importar? No lo sabemos, no lo sabemos. Creo que esto de las divisas tiene que ir acompañado por una reactivación de la economía, una reactivación de las cadenas regionales de producción. Recientemente tuvimos otra noticia que tiene que ver con la importación de maquinaria agrícola usada. Y ahora se habla de los autos, ¿no? Y se habla también de automóviles. Creo que son todas medidas como para producir un impacto y tratar de estabilizar precios en el mercado interno. Pero yendo a tu pregunta puntualmente, creo que no se trata de que no vamos a volver más a un sistema anterior o continuamos en este. Creo que pasa por la capacidad de seguir importando aquellos bienes que vamos a necesitar para seguir produciendo, básicamente. Si vamos a las compras personales, que es lo que hablamos al comienzo, representan prácticamente nada, ¿no?, en lo que es el PBI o la balanza de comercio exterior que tiene la Argentina. Estamos hablando de unos 30 millones de dólares en 6 meses. Entonces... Usted pondría el foco en otra cosa. Correcto, en la capacidad de poder importar sin que se incremente, digamos, la importación por encima de las exportaciones, pues iríamos a un escenario deficitario. Actualmente seguimos teniendo un superávit de 608 millones de dólares. Sin embargo, las importaciones crecieron 29% interanual, desde el año pasado hasta este. Por lo tanto, si estas importaciones son para reactivar el motor de la economía local y seguir produciendo y exportando y generando divisas, está bien. Pero si seguimos importando con una baja o una caída en las exportaciones, ahí sí estamos en un escenario complejo, ¿no? Porque de eso depende el ingreso de divisas. En un escenario complejo. Y el mundo que no está ayudando mucho, ¿no? Exactamente. Con respecto al mundo, mira, lo que ocurre, y ya vimos algunas señales cuando ocurrió lo de Federación Rusa y Ucrania, es el tema del combustible por los aumentos en las tasas de combustible internacional que tienen que ver con el combustible que utilizan las navieras, las compañías aéreas, el combustible que se vende, digamos, para el consumo de cada país, las rutas internacionales que empiezan a cerrarse y también las sanciones comerciales que empiezan a imponerse sobre algunos países. Entonces ahí el flujo de comercio también empieza a plancharse y a disminuirse. Por lo tanto hay que estar atentos a todas. Ninguna de esas variables es positiva, por lo menos para países de nuestra región, salvo que encontremos a partir de esa circunstancia algunos mercados nuevos compradores, pero no le veo muchas ventajas con respecto a lo que implica, ¿no?, toda la crisis internacional que produce. Y afianzar estos lazos que tenemos tan desmadrados o tan descuidados en el Mercosur no es la opción en este momento. Sí, probablemente sea esa una de las opciones, porque los mercados de proximidad, todos los mercados latinoamericanos que de alguna u otra manera siguen demandando productos, creo que es donde tenemos la oportunidad más segura nosotros de poder proveer, cobrar en tiempo y tener mercados, digamos, no cautivos, pero sí fidelizados para los productos argentinos, ¿eh? Y me refiero a toda la economía regional, ¿no? Ojalá que sea el camino entonces, que sea probablemente, la opción. sí, probablemente. ¿Pero depende de las relaciones interpersonales o depende de qué? Depende de las relaciones interestatales, ¿no?, y de la diplomacia y de los lazos comerciales, de respetar los procesos de integración, de estar alineados, digamos, con lo que demanda el mundo actualmente. O sea, depende, me parece, más de esos factores. Porque viene Lula a la Argentina y entiendo que, de acuerdo a lo que se deja trascender, va a ser un encuentro, por supuesto, por el Mercosur, pero en términos de bastante distancia, claro, con mucha frialdad. Sí, no sé si es... Sí, se prevé eso justamente por las diferencias ideológicas. ¿Lo económico anda por otros andariveles o no? No, lo económico está ligado siempre a esto. Y especialmente con un país que es nuestro principal socio comercial en lo que es exportaciones. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes, siempre un placer.